La motivación inicia cuando se tiene un gran sueño y el deseo de hacerlo realidad. Vales más de lo que crees. Nadie es como tú y ese es tu poder. Motivación y autoestima en el desempeño profesional de la comunidad educativa. Motivación. Le vamos a llamar motivación a la razón que provoca la realización de una acción. Existen muchas maneras de lograr motivación en lo que es nuestra comunidad educativa, como por ejemplo, en el caso de los docentes, podemos utilizar los siguientes consejos. Es importante reconocer el trabajo que cada uno de los docentes realiza en su establecimiento educativo. Escuchar las propuestas que cada uno hace y poder valorizarlas. Tener un ambiente positivo, ya que de esa manera todos los docentes se sentirán a gusto y podrán participar y dar lo mejor de sí. También es importante que entre todos puedan brindarse confianza mutuamente para que el ambiente sea muy agradable. Siempre hay un docente que te marcó positivamente en el colegio o establecimiento. Replica esa metodología en tu proceso de enseñanza. También es importante que en los lugares puedan implementar algunas políticas que puedan ser flexibles. Otra técnica que se puede utilizar es la música, tanto con docentes como con alumnos. A todos nos encanta cantar y es muy importante que las canciones que podamos realizar en el aula tengan un mensaje positivo que nos llenen de energía. También podemos utilizar el poder seguir ritmos. Un ritmo tan sencillo puede hacer que la persona se motive a realizar una actividad. Un ejemplo sería el siguiente. En este caso, como ustedes pueden ver, con estas palmadas sencillas, yo pude lograr la atención de los alumnos. Y de igual manera podemos ir realizando también otros ritmos que puedan motivar a nuestros estudiantes. Yo me he dado cuenta que algo muy importante en nuestra educación es la lectura. Y muchas veces los alumnos no se sienten motivados por leer por distintos motivos. En este caso quiero presentar una propuesta, la cual se divide en 3 partes. Estas partes consistirán de la siguiente manera. Actividades antes de leer, actividades durante la lectura y actividades después de la lectura. Como por ejemplo, antes de leer podemos realizar las siguientes acciones. Es importante que el libro que nuestros jóvenes o que nosotros mismos vayamos a leer sea un libro que a ellos les parezca interesante, ya que de esa manera vamos a lograr su atención. Lo primero que ellos deben conocer es el título y el nombre de su autor. Y de esa manera ellos ya pueden realizar algunas predicciones, como por ejemplo que ellos puedan plantear algunas hipótesis de qué creen que va a tratar la lectura. También pedirles que observen todas las ilustraciones, la de la portada y si el libro tiene ilustraciones en el transcurso de la lectura, también es bueno que ellos lo vean y que de esta manera se le pregunte a los alumnos, bueno, ¿y qué creen que representa esta imagen? ¿O por qué creen que esta imagen está acá? También
Es importante que ellos lean toda la información de la portada y contraportada y de esa manera conocer un poquito más del autor y de lo que trata el libro. También podemos pedirle a nuestros alumnos que ellos se planteen algunas preguntas con respecto al libro. Un ejemplo, ¿verdad?, es de qué se trata el libro, o de qué país, en qué país crees que ocurrió la historia, o en qué país crees que este libro se escribió, ¿verdad?, para que después ellos puedan corroborar esta información. También es importante que ellos identifiquen qué tipo de lectura están realizando, como por ejemplo, si el texto que van a leer es narrativo, es poético, informativo o algún otro. Después de la lectura, cuando terminemos de leer, podemos plantear las siguientes actividades, como por ejemplo, verificar si la hipótesis que ellos plantearon es correcta. También escribir algunos sucesos en orden cronológico con respecto a la lectura. Explicar, como por ejemplo, qué sucedió en tal situación o por qué creen que sucedió esto en determinada situación también. También podemos utilizar la técnica en donde ellos colocarán ideas principales de su lectura y preguntarles, ¿verdad?, su opinión, si les gustó el libro, por qué, y si no les gustó, por qué, o si hay alguna parte que les llamó mucho la atención. Y una técnica que es bastante conocida, pues es la del resumen, en donde el alumno puede plantear de qué se trata la historia. Además del resumen, también que ellos puedan elaborar el argumento del texto que leyeron, si fuese una historia. Y en el caso que fuera un texto informativo, serían las ideas principales. La autoestima. Le llamamos autoestima al aprecio que cada uno de nosotros tiene por sí mismo. Este aspecto es muy importante cultivarlo, ya que de esa manera tanto los docentes como los alumnos podrán desenvolverse de la mejor manera en el ámbito educativo y de esa manera podrán proyectar sus mejores cualidades y dar lo mejor de sí. Vamos a hablar acerca de algunas técnicas que podemos utilizar para aumentar la autoestima, tanto en personas como en docentes, jóvenes o también en niños pequeños. Personalmente les quiero comentar de que yo tuve una capacitación con respecto a lo importante que eran las palabras. Las palabras de una persona o la manera en que se dirige pueden marcar la vida de alguien de una manera tanto positiva como negativa. Y de esa manera yo misma he tratado de ver las frases que utilizo y poder cambiarlas, dándole un tinte o una manera, ¿verdad?, de expresarme en donde yo pueda no dañar la autoestima de las personas. Como por ejemplo, en donde aplica, como por ejemplo, muchas veces tanto niños como jóvenes se sienten de baja autoestima, ¿verdad?, cuando ellos realizan algo, pero la persona les dice, esto está mal o no es correcto, como que anula completamente el trabajo. Generalmente nosotros debemos ser bastante objetivos y ver, ¿verdad?, que el simple hecho que un joven ya haya hecho algo es un punto a favor, ¿verdad?, a diferencia de un joven que realmente no hizo absolutamente nada. Aunque este joven haya realizado un trabajo, pero el trabajo no sea correcto, ya sea porque se equivocó o porque lo realizó mal o no siguió las indicaciones, el hecho que no lo haya realizado, pues ya es un punto a favor, por así decirlo. Entonces siempre hay que hacérselo ver al joven, ¿verdad? Pero una manera en que podemos enfocarle es decir, puedes mejorar y detallarle, seguir las instrucciones o ya hacerle las diferentes observaciones que pueda tener tanto en un trabajo académico como en su conducta. También indicarle, ¿verdad?, si queremos que esta persona mejore en algún aspecto, por decirle, deberías mejor, sí. Y sobre todo siempre tratar de resaltar lo positivo que hay en cada uno de nosotros, tanto en docentes como en alumnos. Y también marcarle, ¿verdad?, en algún momento o invitarle a la misma persona a que reflexione y que pueda identificar en qué puntos está abajo o en qué situaciones necesitaría mejorar.
También podemos emplear frases, ¿verdad? Motivacionales, tanto para elevar autoestima, ¿verdad? Como por ejemplo, vales más de lo que crees. O campeón, ¿verdad? O mi princesa en el caso de las niñas. O una frase, ¿verdad? Que le haga sentir a esta persona tal y como es, ya que todos nosotros somos seres únicos y es importante que todos estemos conscientes de él y de las palabras que utilizamos para dirigirnos a quienes nos rodean. Acá les coloqué una frase, ¿verdad? Que nos dice, tus alumnos podrán olvidar lo que dijiste, pero nunca la persona que fuiste con ellos. Otra técnica que podemos emplear tanto en niños, jóvenes como adultos es la técnica del árbol. Consiste en que el alumno dibujará un árbol con el cual se sienta identificado, ya que hay muchas clases de árboles, ¿verdad? En este árbol lo vamos a dividir de la siguiente manera. En las ramas el joven, ¿verdad?, va a colocar los logros que ha tenido de manera personal o académica en su vida familiar. Muchas veces nos enfrentamos a la situación de que los jóvenes no conocen o no identifican sus logros. Entonces es importante que nosotros les hagamos un listadito y les podamos decir, bueno, como por ejemplo, aprender a manejar bicicleta o aprender a tocar un instrumento musical o algo en donde el alumno pues pueda ir eligiendo y de esa manera él puede ir recordando qué logros ha tenido en el transcurso de la vida. Incluso ganar un grado, ¿verdad? Pasar de quinto a sexto primaria o del nivel primario al nivel básico. Es un logro que el alumno ha tenido y los logros, por muy pequeños que sean, deben ser valorados. En la parte del tronco vamos a colocar las acciones positivas que realizan tanto en el hogar como en su entorno familiar, ¿verdad? O también en la escuela. De igual manera también si el alumno no sabe qué escribir, podemos darle un listado, ¿verdad? Como por ejemplo, ayudar en el hogar, cumplir con mis tareas, ser una persona amable. Entonces el alumno puede ir eligiendo cuáles él sí cumple e ir descartando aquellas las cuales él no cumple. Y también es bueno indicarle, bueno, qué acciones positivas le gustaría empezar a implementar, ¿verdad? Y por último, en las raíces, lo vamos a ayudar a identificar las cualidades que posee, tanto sus cualidades físicas como de personalidad, para que él sepa, ¿verdad?, cuáles son sus fortalezas y sepa también cuáles son sus debilidades. Algo que yo personalmente he agregado, ¿verdad?, esta técnica que la he utilizado incluso en mi persona, es también no solamente hacer un recuento de las cosas buenas en mi vida, los logros, mis acciones, mis cualidades, sino también hacer un listado de aquellas que a mí me gustaría empezar a dominar, para que de esa manera yo pueda trazarme una meta y que de esa manera yo pueda agregar algo más a mi personalidad. Únicamente la modificación que yo he realizado y siempre recordemos que todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Muchísimas gracias por su atención.